quórum importante de alumnos, tenemos 108 y seguramente van a seguir apareciendo a lo largo de la clase. Bueno, vi que en la plataforma EVA hicieron consultas con relación a las situaciones jurídicas procesales, así que muy bien, perfecto. Me parece que están utilizando bien los foros de dudas como para plantear sus inquietudes. Antes del parcial, por más que nosotros no lo hayamos previsto en el cronograma, pero antes del parcial, tanto antes del primer parcial como del segundo parcial, para el parcial final sí lo previmos porque pusimos una clase para destinarla enteramente para repasar para el parcial, por más que no lo hayamos puesto en el cronograma, pero las clases anteriores, cada una de las clases anteriores al primer y al segundo parcial, también vamos a destinar unos minutos para que puedan hacer las consultas o las dudas que tengan de los temas que van para esos parciales, ¿sí? Tanto para el primero como para el segundo parcial. La clase de hoy vamos a dar principios generales del proceso. Vamos a dar esta clase y la clase próxima, la clase del viernes, vamos a hablar sobre los principios generales del proceso. Algo nosotros estuvimos refiriendo a los principios generales del proceso, la importancia que tienen los principios generales del proceso en todo el sistema y algunas de las utilidades o de las finalidades o de las funciones de los principios generales del proceso. Siempre cuando comenzamos a estudiar un tema, es conveniente, por no decir que es necesario, propiamente, dar una noción de qué es el instituto o el tema del que nosotros vamos a hablar. Y eso también lo tienen que hacer ustedes como estudiantes. Al hacer un parcial, al hacer un examen, cuando se les hace una pregunta, si hay el instituto que esté considerado, ustedes es bueno que comiencen dando su respuesta con una noción, ¿sí? Porque entonces ahí ustedes ubican el tema, sabemos de lo que vamos a hablar, y con esa noción es una suerte de introducción o un panorama o un pantallazo de lo que vamos a hablar, ¿sí? Los principios generales del proceso son grandes líneas directrices en función de las cuales se organiza, se diseña y se estructura el proceso. Esos son los principios generales del proceso, grandes líneas directrices en función de las cuales se diseña, se organiza o se estructura el proceso. ¿Sí? Cualquier proceso, cualquier estructura de las que hablemos, cualquier sistema procesal, se funda, se basa, se inspira en principios generales del proceso. Tenemos principios generales del derecho y tenemos principios generales de cada una de las disciplinas o de las diversas ramas en que se divide el derecho como sistema, ¿sí? Así ustedes han estudiado principios generales del derecho y han estudiado también en las disciplinas que ya hayan comenzado a estudiar en la carrera, han visto que hay principios específicos para cada disciplina o principios específicos para cada rama del derecho sustantivo o del derecho material. ¿Sí? Bueno, nosotros en nuestra materia tenemos principios generales del derecho. Por eso también cuando hablamos, dimos la clase introductoria o las nociones generales de qué es el proceso, dijimos que una de las notas que permite decir que el derecho procesal es autónomo, es una disciplina autónoma, es que tiene principios específicos, principios que disciplinan a esta materia, a esta ciencia, como una disciplina autónoma, ¿sí? Que la distingue, que la separa de otras disciplinas específicas, ¿sí? Así que entonces ya dimos una noción o un concepto general. Si se les pregunta, por ejemplo, imaginemos que se les hace una pregunta, analice el principio de celeridad procesal, ¿sí? O ponga ejemplos o ponga manifestaciones concretas del principio de celeridad procesal. Es bueno, no se van de tema, al contrario, es bueno que ustedes comiencen dando esa respuesta explicando qué es un principio general del proceso y ahí luego van puntualmente
a qué es el principio concreto y a las manifestaciones concretas del principio sobre el que los interrogamos, sobre el que les preguntamos. ¿Sí? Bueno, entonces ya dimos la noción o esta definición general de principios generales del proceso, pueden encontrar otras en los manuales, pero es una primera noción, una primera aproximación como para adentrarnos al estudio de este tema concreto y para que ustedes tengan una noción de qué es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Antiguamente se discutía si los principios generales del derecho eran normas jurídicas o no, o simplemente eran líneas de inspiración, por ejemplo, para el legislador, ¿sí? Para que el legislador diseñara el proceso, diseñara las estructuras, los diversos institutos que componen el proceso, ¿sí? Pero esa discusión quedó totalmente saldada o zanjada en nuestro ordenamiento jurídico con la entrada en vigor del Código General del Proceso, ¿sí? En el año 1989. Existen varias disposiciones de las cuales puede inferirse o puede concluirse que los principios generales del proceso efectivamente son normas jurídicas. Primero, están mencionadas expresamente y nominativamente en el Código General del Proceso. El Código General del Proceso, valga la redundancia, aunque huelgue decirlo, es una ley, ¿sí? Entonces, eso ya da la nota de que los principios generales del proceso son normas jurídicas, ¿sí? Y también tenemos disposiciones puntuales de las cuales se infiere o de las cuales surge que los principios generales del proceso efectivamente son normas jurídicas, ¿sí? Vean el artículo 6 del Código General del Proceso. Si tienen a mano ahí el artículo 6 del Código General del Proceso, van a seguir conmigo en la lectura. El artículo 6 dice ordenación del proceso. El tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso. Si al tribunal se le reconoce la potestad de dirigir el proceso, de ordenar el proceso y de prevenir cualquier desviación a las normas o a los principios del proceso o de sancionar cualquier desviación, entonces es claro que esos principios generales del proceso tienen carácter normativo. ¿Sí? Es claro que tiene carácter normativo. Vean acá en el artículo 6, también en el 4, hay otras disposiciones también. Antes, en el artículo 2, vean que se refiere al tribunal con minúscula. No es un dato menor. Ustedes recordarán que yo les expliqué en las primeras clases, tribunal con minúscula resulta abarcativo de todo titular de la jurisdicción, sea un tribunal unipersonal, esto es un juez, o sea un tribunal colegiado, sean tribunales de apelaciones o sea la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Tribunal con minúscula comprende a todos, abarca a todos. Si ustedes ponen tribunal con mayúscula, entonces se están refiriendo a un tribunal de apelaciones. Entonces, por eso la norma, el CGP, habla de tribunal con minúscula. También podemos mencionar como una de las normas de las cuales se desprende que los principios generales del derecho son normas jurídicas, podemos mencionar en sede de recurso de casación, que es un medio impugnativo que nosotros vamos a estudiar específicamente y con detenimiento en la clase correspondiente, vemos que en el artículo 270, el inciso 1, dice causales de casación. El recurso solo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma. Sigue el inciso primero. Y pasamos al inciso 3 de este mismo artículo, que expresa en cuanto a las normas de procedimiento, solo constituirá causal la infracción o errónea aplicación de aquellas que sean esenciales
para la garantía del debido proceso y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal. Vemos entonces que las garantías que hacen al debido proceso refieren al principio del debido proceso legal y su infracción se considera una infracción normativa pasible de ser impugnada a través del recurso de casación. Entonces también esta es otra disposición de la cual nosotros extraemos que los principios generales del derecho, en este caso puntualmente los relativos a las garantías del debido proceso, son efectivamente normas jurídicas, ¿sí? Por eso ustedes lo van a ver en los manuales como el carácter normativo o normatividad de los principios generales del proceso. Los principios generales del proceso tienen finalidades o tienen utilidades o tienen funciones específicas, ¿sí? Nosotros ya mencionamos esa finalidad de ser fuente de inspiración o de consagrar grandes líneas directrices en función de las cuales se organizan los procesos, en función de las cuales se organizan las estructuras. Y esta utilidad, ¿quién la aprovecha? ¿O a quién está dirigida? Bueno, está dirigida primero al constituyente. ¿Por qué? El constituyente es efectivamente de quien surge la Constitución de la República, nuestra Carta Magna, ¿sí? Entonces ahí las grandes garantías que hacen al proceso están consagradas en la Constitución de la República. Entonces el constituyente, inspirado en esos grandes principios, ¿sí?, redacta normas, están dispuestas normas que hacen a la garantía del debido proceso, ¿sí?, que son todas aquellas garantías que sí o sí necesariamente tienen que estar consagradas, reconocidas en todos los procesos, todos los procedimientos, todas las estructuras que se aprueben en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Sirven también para la interpretación y para la integración de las normas procesales. Eso nosotros lo vimos cuando estudiamos la norma procesal y cuando vimos interpretación e integración de las normas procesales. Así que bueno, a ese efecto vamos a repasar lo que disponen los artículos 14 y 15 del CGP. El artículo 14 dice interpretación de las normas procesales. Para interpretar la norma procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. En caso de duda, deberá recurrir a las normas generales, teniendo presente los principios generales del derecho y especiales del proceso y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo. Vemos que son un insumo importantísimo, un insumo ineludible a la hora de interpretar las normas jurídicas procesales, ¿sí? Todas las normas se interpretan, ya cayó absolutamente en desuso, está totalmente perimido y ampliamente superado hace muchísimo tiempo este viejo aforismo o adagio según el cual solamente se interpretaban las normas oscuras o las normas ambiguas. Toda norma se interpreta y la interpretación consiste en la actividad de desentrañar el verdadero sentido y alcance de las normas. Todas las normas se interpretan. Tenemos diversos métodos para interpretarla. Pueden consultar el Código Civil, que tiene normas generales para la interpretación de las normas jurídicas, de las normas legislativas, y también nosotros en esta disciplina puntual tenemos las reglas que surgen del artículo 14 del Código General del Proceso, que acabamos de mencionar, y uno de los insumos, una de las herramientas para interpretar las normas jurídicas procesales precisamente son los principios generales del proceso. Vean que primero el legislador habla de los principios generales de derecho y después habla de los principios generales del proceso, ¿sí? Entonces sirven para interpretar. En caso de duda, ¿sí?, en caso de duda, dependiendo del instituto de que se trate, sea la norma de que se trate, ustedes van a tener las herramientas como para poder interpretar esa norma. En caso de duda, en caso de alguna vacilación, van a tener que conocer, que dominar los principios generales del proceso y entonces ahí van a poder acudir a ellos como para interpretar.
pueden decir, bueno, esta norma es de interpretación dudosa o para interpretar esta norma acudimos, por ejemplo, al principio dispositivo, al principio de celeridad, al principio de economía, ¿sí? Inspirados en ese principio, la interpretación que se le da a determinada norma es esta, ¿sí? Se tienen que basar, que fundar en esos principios para interpretar las normas jurídicas procesales. Y vean que este artículo 14 refiere a principios o a garantías fundamentales que nosotros mencionamos y que vamos a profundizar un poco en esta clase cuando habla de las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo. Vamos a hacer referencia a la Constitución, vamos a hacer referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, y vamos a hacer referencia también a algún pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido, ¿sí? El artículo 15 del Código General del Proceso, que refiere a un tema que nosotros ya vimos también, que es la integración de las normas procesales, ¿sí? Ustedes tienen que distinguir claramente, interpretar, ¿sí? Se interpretan absoluta y enteramente todas las normas, ¿sí? Todas las normas. Y, como le dijimos, consiste en desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma. La integración opera cuando se aprecia una laguna o un vacío normativo. Cuando hay alguna cuestión no regulada expresamente por el legislador, se aprecia entonces una laguna o un vacío normativo, que algunos dicen que no es tal. ¿Por qué? Porque el derecho se considera una entidad completa. No existiría tal vacío normativo porque puede suplirse acudiendo a normas jurídicas, las normas de la integración. Pero si partimos de la base que justamente se integra el derecho cuando existe algún vacío, alguna deficiencia en la regulación o alguna laguna, entonces nosotros tenemos que suplir esa insuficiencia del legislador en la regulación del instituto de que se trate, acudiendo a las normas, a las reglas que estatuye el artículo 15 del Código General del Proceso, y entre esas reglas tenemos los principios generales del proceso. El artículo 15 del Código dice, integración de las normas procesales. En caso de vacío legal, se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes que rigen situaciones análogas y a los principios constitucionales y generales de derecho y especiales del proceso y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso. ¿Sí? Entonces tenemos también la utilidad o la función de los principios generales del proceso a la hora de la integración de las normas procesales. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se está entendiendo? ¿Se comprende bien? Si tienen dudas, las pueden ir planteando ¿no? Ordenadamente, pueden intervenir con los micrófonos de ustedes, ¿sí? No duden en interrumpirme si voy rápido, si algo no se entiende, si quieren que se aclare un poco más, ¿sí? No duden en interrumpirme. En una clase presencial, que las extrañamos, si bien esto es una herramienta muy útil, en una clase presencial, al mirarlos, ahí ya sabemos ahora con la pantalla veo un número limitado de caras, más otros que tienen la cámara apagada. Tendría que ir pasando las páginas como para verlos a todos, pero bueno, como no puedo hacer eso, no puedo decir, bueno, veo caras de desconcierto. Entonces repito, entonces ustedes me interrumpen, sea en el chat o sea activando los micrófonos y me consultan, ¿sí? También podemos hablar de características o caracteres especiales de los principios generales del proceso. Los principios generales del proceso son dinámicos, no son estáticos. Por eso se habla del dinamismo de los principios generales del derecho. Dinamismo que es compartido por todas las normas jurídicas. Las normas jurídicas son cambiantes, las normas jurídicas son dinámicas. ¿Por qué? Porque hacen a lo que es un
una ciencia social, ¿sí? No es una ciencia dura el derecho, es una ciencia social y como tal responde a las necesidades de las sociedades, responde a las necesidades de las personas. Entonces, por eso el derecho cambia continuamente. Las leyes, podemos decir que cambian más que los principios generales en general del derecho y que los principios generales del proceso, si bien, como dijimos, son normas jurídicas. ¿Sí? También les recuerdo, sé que se los dije, no me importa pecar de reiterativo porque es muy importante, recuerden el mandamiento de Couture que dice, estudia, el derecho cambia constantemente, si no sigues sus pasos serás cada día menos abogado. Couture, abogado de profesión, lo dijo para los abogados, es el mandamiento de los abogados, pero también se aplica para los escribanos, que en el foro de presentación hay muchos compañeros, muchas compañeras que van a estudiar notariado, entonces eso, el derecho cambia constantemente, los escribanos claramente son operadores jurídicos, entonces van a tener que estudiar siempre, pero las leyes cambian más, varían más que los principios generales del derecho y que los principios generales del proceso. ¿Por qué? Porque esas normas jurídicas, las leyes, cambian, pero en general se hacen o se dictan, se aprueban y se promulgan en función de esos principios generales de derecho que si bien son dinámicos, tienen un carácter más estable o menos mutable que las normas concretas, que las leyes concretas, ¿sí? Pero los principios son dinámicos, los principios generales del derecho son dinámicos. Es decir, en determinado estadio de la ciencia procesal puede primar o puede regir un principio general del derecho y en otro estadio, sea de la ciencia procesal, sea de la evolución legislativa, puede primar otro o puede regir otro completamente distinto. Y para muestra, alcanza un botón. Un ejemplo clarísimo de esto que podemos ver por una norma que se dictó no hace tanto tiempo es nuestro proceso penal. ¿Sí? Nuestro proceso penal, el CPP, conocido como CPP 1980, sí, que rigió hasta que entró en vigor el nuevo Código del Proceso Penal el 1 de noviembre del año 2017, en el diseño del Código del Proceso Penal 1980 imperaba o primaba el principio inquisitivo, con algunas vetas, con algunas notas de principio acusatorio, pero había etapas netamente inquisitivas de nuestro proceso penal anterior, regido por el CPP 1980. ¿Sí? ¿Qué implicaba esto? Esto implicaba que cuando un juez tomaba conocimiento por la vía que fuere de la comisión de un hecho con apariencia delictiva, tenía que disponer todas las diligencias necesarias, todas las diligencias pendientes a la averiguación de la verdad de esos hechos. Esto es, le competía, era netamente el órgano competente para disponer las más prontas y urgentes diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Esto es consecuencia del carácter netamente inquisitivo o predominantemente inquisitivo de una etapa fundamental de la estructura anterior, del proceso penal anterior, que era el presumario. ¿Sí? También netamente regido el proceso penal anterior por el principio de oficialidad. ¿Sí? Enterado el órgano competente, el tribunal, esto es el juez, órgano del Poder Judicial de un hecho con apariencia delictiva, necesariamente, indispensablemente, inexorablemente, tenía que adoptar, tenía que disponer todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de esos hechos. No disponía de criterios de
oportunidad o selectividad de los asuntos. ¿Qué implica esto? En el proceso penal actual, CPP 2017, el titular de la pretensión punitiva del Estado, que es el Ministerio Público, que son los fiscales, también lo eran en el régimen del CPP, pero teníamos esas normas que eran corolario del principio inquisitivo, ¿sí? Del carácter inquisitivo del proceso penal. No existían criterios de oportunidad o no había criterios reglados de oportunidad. ¿Qué quiere decir criterios de oportunidad o el principio de oportunidad? También lo van a estudiar bien cuando estudien en Procesal 2 el proceso penal. Pero, ¿qué implica esto? Está referido en el artículo 100 del nuevo Código del Proceso Penal, nuevo CPP. Los criterios de oportunidad suponen criterios de selectividad que determinan que el fiscal, el representante del Ministerio Público, frente a determinadas hipótesis, puede no iniciar la investigación o puede clausurar la investigación que ya está en curso. Por ejemplo, frente a lo que se conocen como delitos de bagatela, delitos que supone más costos y esfuerzos para el Estado investigar y juzgar esos delitos que estrictamente lo que supone para la sociedad. Ustedes imaginen el hurto de 2 manzanas en un puesto de verduras, ¿sí? Conforme al viejo CPP, ese hecho con apariencia delictiva, ¿sí? Necesariamente tenía que ser investigado y necesariamente tenía que ser juzgado por los órganos competentes, juzgado por el Poder Judicial. No había criterios de selectividad. Actualmente, el nuevo Código del Proceso Penal sí prevé, para esta hipótesis, también prevé que el fiscal titular de la pretensión punitiva del Estado puede disponer la no iniciación lisa y llana de la investigación o puede abandonar la investigación ya iniciada. También otra hipótesis que refiere al principio de oportunidad es en casos de delitos culposos cuya comisión cabe entender que le reputa al autor de ese delito una aflicción superior a la que puede derivar de la propia aplicación de la pena, del propio sometimiento del sujeto al proceso penal, con todo lo que ello implica, y la imposición de una pena. Ustedes imaginen que no son casos de laboratorio, porque efectivamente se han dado, desgraciadamente. Ustedes imaginen la hipótesis de una persona, un hombre, una mujer, que viaja conduciendo su vehículo con su familia, acompañado de su familia, el marido acompañado de la mujer y de los hijos o viceversa, la mujer conduce, el marido va de acompañante y los hijos. Y bueno, ese conductor o esa conductora tiene la desgracia que por impericia, imprudencia o negligencia, esto es, obrando con culpa, ocasiona un accidente en el cual fallece toda su familia, fallece su cónyuge y fallecen sus hijos, por culpa, ¿sí? Que imaginemos porque excedió, excedió el límite de velocidad. Una ruta nacional, zona de 110 kilómetros por hora, va a 180 kilómetros por hora. Claramente es una infracción, ¿sí? Es una imprudencia, ¿sí? O porque conduce en estado de ebriedad o porque se salta un cartel de pare, ¿sí? Claramente una hipótesis de culpa. A raíz de ese siniestro, fallece su familia. ¿Cómo se puede tipificar eso desde el punto de vista penal? ¿Es un homicidio culpable o un homicidio culposo? ¿Sí? En esa hipótesis cabe entender que la propia comisión del delito, con todas las consecuencias psicológicas, morales y emocionales que eso implica, le causa al sujeto, al autor de ese delito, una aflicción mucho mayor
que lo que puede suponer para él atravesar por un proceso penal y que se le aplique una pena. Y a su vez también cabe entender que la sociedad, ¿sí? Que la comunidad, que es para la cual se dictan las normas penales y las normas procesales penales, puede no tener, y cabe entender que pueda no tener interés en que a ese sujeto, a ese pobre infeliz, tras el sufrimiento y tras tener que cargar en su conciencia por toda la vida con haberles causado la muerte a su familia, encima se lo juzgue en un proceso penal y se le aplique una pena. Cabe entender que la sociedad no va a tener interés en ello, ¿sí? O no va a tener un interés superior en ello, ¿sí? Homicidio, delitos culposos de los cuales puede inferirse que la propia aflicción que le causa el sujeto, la turbación emocional que le causa el sujeto es superior a la propia, a la aplicación de la pena propiamente, ¿sí? A la aplicación de la pena propiamente. Y hago este comentario más, nomás, para no irnos mucho de tema. Pero también cuando se estudia el principio de oportunidad, y también ustedes cuando estudien derecho penal, sea en la parte general o sea en la parte especial, cuando estudian los delitos, a veces suele ponerse un ejemplo que, en mi opinión, no es un homicidio culposo. Recordarán ustedes el desgraciado caso que un hombre, que un señor, estando en su casa con su hija y con su esposa, creyó oír que intrusos entraron en su casa y entonces tomó un arma. Cuando vio una silueta, disparó, con el desgraciado resultado que esa bala impactó en el pecho de su hija, ¿sí? No era un ladrón, no era un intruso, sino que era su hija. Y con la desgracia de que le causó la muerte, efectivamente. ¿Sí? Le causó la muerte, efectivamente. En ese caso, en estricto rigor técnico, no se trató de un homicidio culposo, sino que, a ver, ¿por qué no fue un homicidio culposo? ¿Porque disparó por accidente? No, no disparó no disparó por accidente, disparó con conciencia y voluntad de hacer blanco en esa silueta que él interpretó como un intruso, como un ladrón, como un rapiñero, como un copador, ¿sí? Entonces, no puede hablarse de culpa. Él efectivamente tuvo intención de abrir fuego y de impactar contra esa silueta. Lo que hubo ahí fue un error en la persona. Creyó que era una amenaza y efectivamente no lo era, sino que era la hija. Cierto es también que en hipótesis como esta, cabe entender muy razonablemente que los operadores jurídicos toman en cuenta toda esta circunstancia y, bueno, se va a buscar alguna forma de que efectivamente ese sujeto no responda ante la justicia penal. ¿Por qué? Porque además también resultó probado que no tuvo ninguna intención de matar a su hija, esto es, no fue nada premeditado ni nada que se le pareciera, ¿sí? Pero estrictamente, en mi humilde opinión, no se trató de un homicidio culposo, sino que fue un homicidio intencional efectivamente, pero hubo error en la persona. Entonces, bueno, ahí cabe entender que que se aplicaría eso. Yo creo que fue lo que pasó efectivamente, y el sujeto no respondió penalmente por el Perdón, homicidio de profe, su hija. pero Sí, en ese caso habría dolo, ¿no? O sea, la intención de Claro, matar está. que efectivamente la intención Claro. estuvo, porque en ese caso incluso el propio hombre lo declaró así, no dijo, no, bueno, yo iba corriendo con el arma en la mano y se me disparó. Ahí sería una hipótesis de culpa por imprudencia, por negligencia o por impericia. En ese caso dijo que efectivamente disparó a esa silueta que pensaba que era un delincuente y desgraciadamente era la hija.
Y con la mala suerte también de que efectivamente hizo blanco y la mató, porque capaz que le dispara, pero no le acierta, o le pegan un brazo, etc. Eso fue realmente una tragedia, una desgracia. Entonces ahí, pero bueno, eso en mi opinión no fue un delito culposo, sino doloso con error en la persona. Pero el caso típico y el ejemplo de manual es el homicidio culpable o el homicidio culposo, la persona que en un siniestro de tránsito le causa la muerte a sus familiares directos. Cabe entender que ese dolor, que esa aflicción, que esa perturbación emocional lo va a acompañar durante toda la vida, y entonces tras eso no existiría interés del Estado en perseguir esa conducta delictiva, que efectivamente fue un delito, claramente, efectivamente es delito, el homicidio culposo, ¿sí? Bueno, pero esto venía a cuento del principio inquisitivo que predominaba o que tenía notas muy fuertes en nuestro proceso penal anterior, ¿sí? Sí había etapas netamente en que se apreciaba el principio acusatorio. El principio inquisitivo, ¿qué es? El juez a cargo de la investigación, el juez a cargo de la recolección de las pruebas. En eso se manifestaba, muy a grosso modo se los digo, el principio inquisitivo en el proceso penal anterior. ¿Culpable y culposo significa lo mismo? Sí, significa lo mismo, pueden decirlo indistintamente. Sí, es básicamente lo mismo, y culpa, exacto. Y responsabilidad, pero no intención, exacto. No hubo voluntad, efectivamente, de causar el daño. ¿Sí? No hubo voluntad de causar el daño. Tenemos después también, solo se lo digo como un apunte, como para que ustedes después lo estudien, tenemos una categoría intermedia entre la culpa y el dolo, que es la ultraintención, que eso ustedes lo van a estudiar puntualmente cuando estudien proceso penal, porque eso sí seguro no es objeto de esta clase ni del derecho procesal, pero sí es una categoría intermedia entre la culpa y el dolo, la ultraintención, ¿sí? Bueno, entonces, el carácter inquisitivo o el principio inquisitivo en el proceso penal anterior se veía claramente en esas tareas de investigación, de recolección de prueba a cargo del tribunal, ¿sí? El principio acusatorio también estaba vigente, claramente estaba vigente en el proceso penal anterior, porque se veía claramente en la acusación fiscal, ¿sí? La acusación fiscal era un acto procesal en el cual se apreciaba netamente el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. Era cuando el fiscal acusaba, solicitaba que se condenara a fulanito de tal como autor penalmente responsable, o como coautor o como cómplice de la comisión de determinado delito. Ahí se concretaba netamente la pretensión punitiva del Estado. También se veía cuando solicitaba el procesamiento de una persona, el procesamiento de un sujeto, sea con prisión o sin prisión. En los primeros tiempos de vigencia del CPP se discutía, incluso se aplicaba, el procesamiento de oficio por parte de los jueces. Esto es, sin solicitud fiscal, los jueces, investigando y recolectando la prueba, procesaban a un sujeto, procesaban a una persona de oficio, esto es, sin haber mediado solicitud fiscal para el procesamiento. Luego de algunos años de vigencia del CPP, se hizo o se propició lo que se llama una interpretación desde la Constitución, y entonces ahí los jueces no procesaban si no había solicitud fiscal de procesamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre los requisitos previstos por el CPP para disponer el procesamiento de un sujeto no estaba consagrado a texto expreso la solicitud fiscal o la requisitoria fiscal. Pero, como les decía, luego haciendo una interpretación desde la Constitución o una integración desde la Constitución, desde las garantías
del debido proceso, entonces ahí lo que hacían los jueces era, aunque no estuviera previsto a texto expreso como requisito el pedido fiscal, sí o sí procesaban si había pedido fiscal. Si no había pedido fiscal, entonces no procesaban los jueces, ¿sí? Pero como contrapartida del viejo Código del Proceso Penal, el CPP 1980, el Código del Proceso Penal 2017, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2017, prevé la predominancia del principio acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? El principio acusatorio supone la nítida diferenciación entre las funciones de investigar y de juzgar, y se le asigna netamente la actividad de investigar, de averiguar los hechos constitutivos, los hechos vinculados con esa conducta con apariencia delictiva al fiscal, al representante del Ministerio Público. El juez ya no tiene iniciativa probatoria, en términos generales, en el Código del Proceso Penal 2017. Por eso se habla de la predominancia del principio acusatorio, ¿sí? Predominancia del principio acusatorio. Que vemos, que lo vamos a estudiar después cuando analicemos todo el gran capítulo, la gran unidad temática de prueba, vamos a ver que en nuestro Código General del Proceso, el tribunal, los jueces tienen iniciativa probatoria. Los jueces tienen iniciativa probatoria. Esto lo vamos a estudiar vinculado con el principio dispositivo, ¿sí? Pero entonces... Profe, ¿podría hacer una consulta? Sí, claro. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Cristian Sosa. Cristian Sosa. Sí, Cristian, adelante. Profe, usted había hablado sobre las características de los principios generales del derecho. Y después contó el caso sobre el del arma que le disparó a la hija y todo. Pero en las características solamente me quedé en dinámicas. Y después, cuando saltamos al principio inquisitivo, no supe qué otras características poner en la de los principios generales. Sí, ahora después seguimos con las características. Okay. Bien. Ahora después seguimos, porque ahora estaba con esta diferenciación entre el principio inquisitivo y acusatorio, refiriendo al dinamismo de los principios generales del proceso. Porque yo les decía que son más estables o permanecen más incambiados los principios generales del proceso que las leyes propiamente, que las normas concretas, y por eso decíamos que hasta el 2017 en nuestro proceso penal rigió primordialmente el principio inquisitivo, pero ahí apreciamos ese dinamismo que cambian los principios generales del proceso, porque en el CPP 2017 se dio un giro de 180 grados y dejó de predominar el principio inquisitivo para pasar a predominar o a primar el principio acusatorio. Entonces, por eso, todo esto viene relacionado con el dinamismo de los principios generales del proceso. Ahora después seguimos con las otras características. Capaz que me fui un poco de tema con todo lo del homicidio culposo y doloso y el principio de oportunidad, pero estaba dentro de la categoría esa o dentro de la característica del dinamismo de los principios generales del proceso. Gracias, profe. No, por favor, no hay de qué. Bueno, y entonces, justamente lo que estamos comentando, prima en el Código del Proceso Penal 2017 el principio acusatorio, por contrapartida del inquisitivo que regía predominantemente en etapas claras del proceso penal regulado por el CPP 1980. ¿Sí? El principio acusatorio, entonces, en el CPP en vigor, por contrapartida del CPP 1980, coloca privativamente en manos del fiscal del Ministerio Público todas las tareas de investigación, de averiguación de la verdad relativas a la comisión de hechos con apariencia delictiva. ¿Sí? La investigación ya no está a cargo del tribunal, ya no está a cargo del juez, ¿sí? Quien dirige las tareas investigativas a cargo de la policía ya no es más el juez, sino que es el fiscal, es el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, por eso se habla como una característica del principio acusatorio, la diferencia clara, la diferencia nítida
entre las tareas o las funciones de investigar y de juzgar. En el CPP 1980, estas tareas estaban mezcladas o estaban difusas en cabeza de quién, en cabeza del juez. Entonces ahí se decía como grandes críticas que estaba afectada la imparcialidad del tribunal o del juzgador. ¿Por qué? Porque era la misma persona, el mismo órgano, quien juzgaba en función de las pruebas que él mismo recolectaba. Entonces por eso se hablaba de vicios de imparcialidad, por esa confusión, si se quiere, o esos límites o esas fronteras difusas entre las tareas de investigar y las tareas de juzgar. Tareas que nítidamente están diferenciadas en el CPP 2017 con la consagración expresa, nítida y categórica de la predominancia del principio acusatorio, ¿sí? Por eso el dinamismo de los principios generales del proceso, ¿sí? También vemos el dinamismo de los principios generales del proceso porque el CPC, el viejo Código de Procedimiento Civil que rigió en nuestro país desde el año 1878 hasta el año 1988, era un proceso predominantemente escrito y sin audiencias. Era un proceso desconcentrado. Como contrapartida, el Código General del Proceso consagró principios que están en las antípodas o que son contrarios a esos principios que regían en el CPC. Así consagró el proceso por audiencias. No es técnicamente correcto decir que nuestro proceso ordinario o las estructuras previstas en el Código General del Proceso consagran un proceso o procesos orales. Estrictamente eso no es técnicamente acertado, sino que lo que se consagró en el CGP son los procesos por audiencias. Y ustedes dirán, es un juego de palabras, proceso oral, proceso por audiencia. No es lo mismo, porque no puede hablarse de proceso oral cuando el legislador prevé la realización de actos procesales bajo la forma escrita, ¿sí? Tenemos que en el Código General del Proceso, demanda y contestación de la demanda se presentan por escrito, tienen que cumplir esa forma, ¿sí? También vemos que la interposición de determinados recursos en determinadas oportunidades necesariamente tienen que hacerse en forma escrita. Entonces, por eso no se habla en rigor técnico de proceso oral, sino de proceso por audiencias. Pero ahí también vemos el dinamismo. En el CPC no había audiencias, en el CPC el proceso era predominantemente escrito. En el CGP el proceso es por audiencias, esto es, prevé etapas en las que predomina la oralidad, a la vez que también prevé etapas o prevé actos procesales que necesariamente tienen que adoptarse o tienen que cumplirse con forma escrita o a través de la escritura. Ahí también vemos el dinamismo de los principios generales del proceso. Y otros principios generales del proceso que pasaron a regir con la entrada en vigor del Código General del Proceso y que lo vamos a ver, que antes en el CPC no regían, no se aplicaban para nada. Ahí también vemos el dinamismo. Otra característica de los principios generales del proceso es lo que se llama bifrontalidad. ¿Qué quiere decir bifrontalidad? Que los principios generales del proceso suelen presentarse de a pares o en binomios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Frente al, o como contraposición del principio inquisitivo, que nosotros lo vimos referido al proceso penal, en proceso penal tenemos como contrapartida el principio acusatorio. En el proceso civil también se habla de principio inquisitivo, pero la contrapartida en el proceso civil del principio inquisitivo es el principio dispositivo. Principio dispositivo que lo vamos a estudiar en profundidad en esta clase. También tenemos que, frente al principio de la forma escrita, tenemos el principio de la oralidad para cumplir los actos procesales, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de bifrontalidad. Suele presentarse de a pares. Pero no hay algunos principios que
no tienen su contrapartida o no tienen su contracara, no tienen su principio opuesto. Por ejemplo, un principio muy importante, consagrado expresamente en nuestro Código General del Proceso, que es el de la buena fe. No hay ningún proceso a nivel de derecho comparado en el que exista el principio de mala fe. ¿Qué dice el Código General del Proceso? En el artículo 6, que los actos procesales deben cumplirse de buena fe. No hay, por eso es una característica relativa esta, la de la bifrontalidad, no hay un principio espejo o un principio antitético al de buena fe, no existe el principio de mala fe, no van a encontrar ningún ordenamiento jurídico en que habilite o reconozca o valide la mala fe para la realización de actos procesales, ¿sí? No hay ningún principio. Sí tenemos como contraposición del principio de concentración, no un principio expresamente que hable a que no tiene que concentrarse los actos procesales, pero sí podemos ver que como contrapartida del principio de concentración de los actos procesales, de la actividad procesal que rige en nuestro CGP, en el CPC, en el viejo Código de Procedimiento Civil, los actos eran totalmente desconcentrados, esto es, no trataba, el legislador no se preocupó por eso, de consagrar el principio en función del cual tiene que concentrarse la mayor cantidad de actividad procesal en el menor número de actos procesales. No se consagraba en el CPC el principio de la no concentración o de la desconcentración, pero sí podemos ver que en la práctica, por el diseño hecho por el CPC, no se aplicaba para nada la concentración procesal, que sí se aplica y está consagrada a texto expreso en el Código General del Proceso. ¿Sí? También podemos hablar de la bifrontalidad cuando estudiamos el principio de dirección del proceso. Lo vamos a explicar más en concreto, pero el principio de dirección supone que en nuestro ordenamiento jurídico procesal, en el Código General del Proceso, el juez asume el rol de director del proceso. El juez ve el rol de director del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que utilizar todos los poderes deberes que le confiere el Código General del Proceso para la ordenación del proceso y para la culminación del proceso por el modo normal de culminación del proceso, que es el dictado de la sentencia definitiva. Tiene que adoptar todas las diligencias necesarias como para que no se paralice el proceso. Frente a este rol o esta figura del juez director, podemos ver que en otros ordenamientos jurídicos, o también la doctrina, habla del juez espectador, ¿sí? Profe, Entonces, por como favor, contrapartida... ¿podrías Sí, repetir lo que dijiste de los poderes y deberes? Están hablando ahí en el chat. Daniela, sí, sí. ¿Puedo repetir esto último de los poderes deberes? Sí, sí, claro, sí, claro. Yo esto se los decía que dentro de esta característica de la bifrontalidad de los principios generales del proceso, podemos ver en el marco del principio de dirección, consagrado expresamente en el artículo 2 del CGP, vemos que en este punto se dice que, conforme a esta norma, el rol del juez en el proceso, en el CGP, es el rol de director. ¿Qué significa esto? Que el juez tiene que utilizar todos los poderes deberes que le confiere el Código General del Proceso, que le reconoce el Código General del Proceso, para dirigir el proceso, para evitar dilaciones en el proceso, para sancionar cualquier desviación a las normas o a los principios generales del proceso y para darle impulso al proceso para que éste culmine de la forma normal u ordinaria prevista por el CGP, que es a través del dictado de la sentencia definitiva. A eso me refería con la utilización por parte del juez de todos los poderes deberes que le confiere el Código General del Proceso para dirigir el proceso. Recuerden, Gracias. y esto ya por favor, no, por favor. Recuerden entonces que
El juez tiene poderes y deberes. ¿Se acuerdan esto cuando el doctor Matías Matos le dio la clase de situaciones jurídicas procesales? Los poderes y deberes, ¿sí? El juez puede hacer algo, ¿sí? Puede hacer algo, las normas jurídicas le atribuyen ese poder, esa potestad, que viene de la mano con el deber. Esto es, puede hacerlo, pero tiene el deber de hacerlo, no es, puede hacerlo y puede optar por hacerlo o no hacerlo. Hay determinadas hipótesis, que se las refirió también el doctor Matías Matos, en que la norma le confiere al juez la posibilidad de optar o de cumplir ese mandato de una forma u otra, ¿sí? Pero tiene el poder de hacerlo, tiene la potestad, tiene el imperium para hacerlo, pero a su vez tiene el deber de hacerlo, esto es, no puede optar por hacerlo o no, ¿sí? Por eso hablamos de los poderes deberes. ¿Hay algún micrófono activado ahí, muchachos, por favor? Siléncienlo. Entonces esto con relación a características primordiales de los principios generales del proceso. También podemos hacer referencia a otra característica de los principios generales del proceso, que es la complementariedad, ¿sí? Así como hay principios generales del proceso que podemos catalogarlos como antinómicos o que son antitéticos, ¿sí? Los principios generales del proceso, reconocidos en determinado estadio de la legislación, de la regulación normativa, son complementarios, ¿sí? Los principios se complementan. Seguimos con algún micrófono encendido, por favor, muchachos. Fíjense, capaz, yo creo que tenemos una opción de silenciar todo, pero capaz que hasta me silencio a mí mismo al silenciar todo. Entonces, por eso les pido que tengan la precaución esa, de fijarse que esté apagado, así entonces los compañeros pueden seguir bien la clase y colaboran conmigo, así no me desconcentro y no pierdo el hilo, ¿sí? La complementariedad de los principios generales del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Así como tenemos principios generales del proceso que podemos decir que son antitéticos están en las antípodas unos de otros, en términos generales, los principios generales del proceso son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que coadyuvan unos con otros. Unos principios vienen de la mano con otros. Unos principios son consecuenciales de otros principios generales del proceso. Así entonces vemos que este principio del proceso por audiencias viene de la mano del principio de oralidad, del cumplimiento de actos procesales a través de la forma verbal, a través de la expresión oral. Se ve claramente en el cumplimiento de las actividades que se realizan en las audiencias, en la audiencia preliminar, en la audiencia complementaria. Cuando estudiemos desde el plano teórico en este curso, las actividades procesales que se cumplen en la audiencia preliminar y en las audiencias complementarias, vamos a ver que eso es una instancia de encuentro entre todos los sujetos del proceso. Es una instancia de encuentro, aunque tal vez redundante, es una instancia de encuentro presencial entre actor, demandado y tribunal. La audiencia preliminar, las partes asistidas de sus abogados, ¿sí? Y la audiencia complementaria es un encuentro de los sujetos del proceso, actor, demandado, tribunal, y los testigos también, del perito también que viene a ampliar su informe o viene a ampliar su dictamen pericial. Es un encuentro presencial y los actos, ¿cómo se cumplen? A través de la forma oral, a través de la oralidad, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de la complementariedad. El proceso por audiencias viene de la mano de la oralidad. El proceso de la audiencia viene de la mano o se complementa con el principio de publicidad, que también vamos a estudiar concretamente en estas clases, en esta y en la próxima, lo vamos a estudiar puntualmente, el principio de publicidad. Por eso decimos que estos principios generales del proceso son complementarios. Proceso por audiencias se complementa con el principio de oralidad, se complementa con el principio de publicidad,
se complementa también con el principio de concentración. ¿Por qué? Ejemplos claros, ejemplos patentes, manifiestos de concentración procesal lo tenemos en las audiencias. ¿Por qué? En las audiencias de la estructura del proceso ordinario, audiencia preliminar, audiencia complementaria, vemos que el diseño que le dio el legislador apunta a ¿qué? A la mayor concentración procesal, que supone la realización o el cumplimiento de la mayor cantidad de actividad procesal en el menor número posible de actos procesales. Entonces, por eso decimos que, haciendo referencia a este carácter de la complementariedad de los principios generales del proceso, el principio de concentración es complementario del principio de oralidad y de publicidad que rige en las audiencias y es complementario también, en consecuencia, del principio de proceso por audiencias. También podemos poner más ejemplos. El principio de concentración viene de la mano o está estrechamente ligado, estrechamente vinculado con el principio de eventualidad. Está íntimamente vinculado con el principio de preclusión. También lo vamos a ver, también lo vamos a estudiar, ¿sí? A eso apunta la complementariedad de los principios generales del proceso. Anótenlo así, si están tomando apuntes, la complementariedad o la íntima relación entre los principios de concentración, preclusión y eventualidad. ¿Sí? Esto se los dejo como un apunte porque después lo vamos a estudiar puntualmente en estas clases, los principios de concentración, preclusión y eventualidad. También aprovechen para tomar nota, que es una pregunta muy linda, es una pregunta muy interesante que hemos hecho y que podemos repetir, así que tomen nota. Noción, diferencias y ejemplos o manifestaciones de los principios de concentración, preclusión y eventualidad. Es una pregunta muy linda que les podemos plantear. Así que entonces tomen nota de eso y después lo vamos a explicar bien, con ejemplos, bien claro, detenidamente, como para que ustedes los entiendan bien y los puedan interiorizar bien. Entonces eso con relación a las características de los principios generales del proceso. Dependiendo de los libros que consulten, de los libros en los que estudien, de los manuales, de las lecciones, etcétera, pueden encontrar más clasificaciones, pueden encontrar más características, como también les dijo bien Matías en las clases anteriores, como el doctor Matías Matos le dijo en las clases anteriores, las clasificaciones son importantes en cuanto sean útiles. Ustedes pueden encontrar tantas clasificaciones como autores hayan estudiado los temas, ¿sí? Nosotros podemos preguntarles clasificación de las situaciones jurídicas procesales. A ver, basta con que ustedes conozcan las principales. Por eso, pueden encontrar más clasificaciones, pueden encontrar más características de los principios generales del proceso. Las que consideramos más importantes son estas. Ustedes mencionen estas, si quieren mencionar más, que estudien otros autores, que refieren a otros autores, está bien, pero siempre, y esto tanto para esta materia como para todas las otras materias que estudien en la facultad, las clasificaciones son importantes en tanto sean útiles y pueden encontrar infinidad de clasificaciones, tantas clasificaciones como autores hayan estudiado el tema, ¿sí? Pero las más importantes, las que nosotros entendemos más importantes, más útiles y que a ustedes les pueden resultar más convenientes para estudiar, para entender, son estas. Ustedes, si se les hace alguna pregunta, pueden hablar de más clasificaciones, de más características, etcétera. Pero las que consideramos más importantes para que ustedes las entiendan son esas, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a estudiar concretamente, vamos a hablar puntualmente de los principios generales del proceso. Nos vamos a apartar un poco del análisis exegético de los artículos que prevé el Código General del Proceso, al menos en la primera parte o al menos en la referencia al primero de los grandes principios generales del proceso,
que vamos a referir, que es el del debido proceso, las garantías del debido proceso. Nosotros un poco hablamos de esto, de las garantías del debido proceso, cuando estudiamos en el capítulo de norma procesal, interpretación e integración de las normas procesales. Para recapitular, vamos a recordarles que el debido proceso o las garantías del debido proceso supone, engloba o comprende a su vez tres grandes garantías. Todo proceso que se digne de ser tal, de debido proceso, todo Estado de Derecho que consagre un proceso, que consagre una estructura, tiene que reunir, tiene que consagrar o tiene que reconocer tres grandes garantías o tres grandes derechos, ¿sí? La posibilidad, el derecho o la facultad de invocar hechos, la facultad de ofrecer prueba para acreditar esos hechos y la facultad de impugnar las resoluciones judiciales que le resulten adversas al sujeto, ¿sí? Hablamos de tres grandes garantías, una tríada de garantías de posibilidad razonable de invocar hechos, de probar esos hechos y de recurrir las resoluciones judiciales adversas. Vean que es un orden lógico también, es un orden lógico. Y siempre, salvo excepciones que vamos a estudiar puntualmente, y esto les sirve para procesal y les sirve para el ejercicio profesional, ustedes siempre que invoquen un hecho, por regla general, tienen que probarlo. Todo hecho que se invoque, todo hecho que aleguen, tienen que probarlo. Por eso la importancia que nosotros le damos a la prueba. Entonces, por eso el orden lógico. Primero, invocar hechos es una cuestión de orden lógico, de orden cronológico. Ustedes en una exposición, en un escrito, en la demanda, en la contestación de la demanda, lo primero que van a hacer es invocar hechos, en los cuales se va a fundar la subsunción que tiene que hacer el operador jurídico, que tiene que hacer el tribunal. Esto es, determinada plataforma fáctica se subsume en determinada norma jurídica, ¿sí? Entonces, por eso primero ustedes tienen que invocar hechos. Y como regla general, todo hecho que invocan tiene que ser probado, también el ordenamiento jurídico, para que pueda hablarse de debido proceso, tiene que reconocerles la razonable oportunidad de ofrecer prueba para poder acreditar esos hechos, ¿sí? Entonces, por eso, orden lógico y cronológico. Primero, la invocación de los hechos. Segundo, el ofrecimiento de prueba y de que efectivamente se diligencie o se produzca la prueba para acreditar esos hechos, ¿sí? Y luego, con el desarrollo del proceso, se invocan los hechos, hay una etapa de alegación inicial, hay una etapa de prueba en que las partes ofrecen las pruebas y se diligencia o se produce la prueba, esto es, se recaba, se recolecta esa prueba, y luego el juez, ¿qué hace? El juez decide el asunto a través de un acto procesal concreto, que es la sentencia, ¿sí? Pero esa sentencia, claramente, siempre pasa, a un sujeto le causa agravio, sea el actor, sea el demandado. Si la demanda es acogida íntegramente, ¿a quién le va a causar agravio? ¿Quién resulta perjudicado? El demandado. Si la demanda es desestimada íntegra o parcialmente, ¿a quién le causa agravios? Al actor. Entonces, por eso se habla que como garantía del debido proceso, el ordenamiento jurídico tiene que reconocerle al sujeto la posibilidad de impugnar las resoluciones judiciales. Y acá vemos una diferencia entre lo que es el debido proceso en materia procesal civil en sentido amplio, de lo que es el debido proceso en materia procesal penal, ¿sí? ¿Por qué? En el artículo 8.1, literal H, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que se celebró, efectivamente se aprobó en Costa Rica en el año 1969 y que fue ratificado por la ley 15.737 del 8 de marzo de 1985 por nuestro país, ¿sí?
Entonces, en ese artículo 8.1 literal H, el Pacto de San José de Costa Rica, el 8.2 literal H del Pacto de San José de Costa Rica, cuando se habla de las garantías del debido proceso, dice derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. ¿Por qué les digo entonces y por qué cuando hablé de las garantías del debido proceso les dije que la tercera gran garantía supone el derecho de impugnar las resoluciones judiciales que al sujeto le resulten adversas? Vean que no es un dato menor. Yo no les dije como garantía general del debido proceso, abarcativo de proceso civil y de proceso penal, yo no les dije el derecho de recurrir la sentencia desfavorable ante un órgano superior, les dije el derecho de impugnar las resoluciones judiciales que le resulten adversas. Y ahora les voy a explicar por qué les marco esta diferencia. ¿Por qué les marco esta diferencia? En nuestro ordenamiento jurídico, hay estructuras en materia procesal en sentido amplio que tramitan en instancia única. ¿Sí? Hay estructuras que tramitan en instancia única. Hay determinadas estructuras, ustedes lo van a ver en el proceso ejecutivo común, lo van a ver en el proceso ejecutivo cambiario, en el proceso ejecutivo tributario, lo van a ver en la vía de apremio. Hay determinadas providencias, determinadas resoluciones judiciales que son inapelables. ¿Qué quiere decir? Que esos aspectos solo son decididos en una instancia, en instancia única. ¿Sí? Pero eso, en la doctrina mayormente admitida y a criterio de la Suprema Corte de Justicia, que es quien decide los procesos de declaración de inconstitucionalidad, no supone una garantía, no supone una vulneración del debido proceso. Esto es, aquellas cuestiones que en el proceso civil en sentido amplio, esto es civil, laboral, familia, contencioso administrativo de reparación patrimonial, si no se prevé una segunda instancia, no se considera como una vulneración del debido proceso. ¿Por qué? Porque basta para que haya debido proceso, en esta opinión, en esta corriente, para que la decisión judicial adversa pueda ser impugnada, aunque más no sea ante el propio órgano que dictó el acto, ante el propio órgano que dictó la sentencia. Entonces, si esa resolución judicial que no admite segunda instancia o que no admite recurso de apelación puede ser impugnada, aunque más no sea, ante el propio órgano que dictó el acto, y nosotros vamos a estudiar un recurso concreto que se dirige y que decide el propio órgano que dictó el acto, que es el recurso de reposición. Entonces ahí basta con esa garantía, con que se le reconozca al sujeto la facultad de impugnar esa resolución ante el propio órgano, y para que sea decidido por el propio órgano, por el propio tribunal que dictó el acto, basta con eso para que el debido proceso se respete, basta con eso como para que pueda hablarse de debido proceso. ¿Sí? Esta opinión es discutida también. Recuerdo puntualmente, y ha escrito bastante sobre el tema, el doctor Walter Guerra, que es profesor agregado, profesor grado 4 de Derecho Procesal de nuestra facultad, y también profesor titular en la Universidad Católica de Derecho Procesal, que dice que la garantía del debido proceso en el proceso civil en sentido amplio necesariamente supone que las sentencias puedan ser impugnadas ante un tribunal superior. Entonces él no hace esta distinción entre el proceso penal y el proceso civil. Y esta opinión tiene mucho asidero, y esta opinión tiene el respaldo nada más y nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, la 11 del 90, dijo que las garantías del debido proceso
reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se aplica tanto al proceso penal como al proceso civil, ¿sí? Entonces vemos que en esta opinión consultiva, este órgano de tutela de los derechos humanos que integra el sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, considera que las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica también se aplican para el proceso civil. Entonces, bueno, entonces acá tenemos otro argumento para decir, bueno, la segunda instancia tiene que estar consagrada también en el proceso civil, si no, no hay garantía del debido proceso. Esta opinión no es seguida por la Suprema Corte de Justicia, en la cual se ha desestimado múltiples excepciones de inconstitucionalidad que impugnan diversas normas que consagran solamente que se tramite en instancia única determinadas pretensiones o determinadas cuestiones, ¿sí? Una cuestión, un punto, una ley que generó controversias y que generó pronunciamientos en dos sentidos diversos de la Suprema Corte de Justicia fue el artículo 21, inciso 2 de la ley 19.120. La ley 19.120 consagró lo que se conoce como proceso de faltas o proceso por faltas, ¿sí? Las faltas, y lo dice el propio codificador, el propio Irureta Goyena dice en las notas del Código Penal, cataloga o clasifica a las faltas como delitos enanos. El propio codificador dice que las faltas son delitos, de menor entidad, de menor envergadura, pero que son delitos. Pero bueno, entonces, el proceso por faltas, también van a estudiar la diferencia entre delitos y faltas cuando estudien derecho penal. Las faltas están previstas en el Código Penal y esta ley 19.120 consagró la estructura para juzgar las faltas, ¿sí? O, en términos más latos, el proceso de faltas. Y entonces lo que previó el artículo 21, inciso 2 de la ley 19.120 fue que el proceso por faltas tramita en instancia única, esto es, no admite apelación. El proceso por faltas no admite apelación. Entonces esto trajo como consecuencia que se opusieran múltiples excepciones de inconstitucionalidad en muchísimos expedientes de proceso por faltas. ¿Por qué? Los abogados de los sujetos pasivos del proceso de faltas, de los imputados en los procesos de faltas, decían, bueno, el artículo 21, inciso 2 de la ley 19.120 es inconstitucional. ¿Por qué? Vulnera el debido proceso, vulnera el artículo 8.2, literal H, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque no consagra la segunda instancia. Entonces vulnera las garantías del debido proceso. Entonces ahí hubo múltiples pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia. Múltiples pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia. La primera sentencia que se dictó sobre el punto es la sentencia número 65/2014 de la Suprema Corte de Justicia, la 65 de 2014 de la Suprema Corte de Justicia, sentencia en la cual la Suprema Corte de Justicia, por una mayoría de 3 ministros, de 3 votos conformes contra 2 ministros, es decir, hubo 2 discordias, desestimó la excepción de inconstitucionalidad, por entender que el derecho a recurrir ante un órgano de alzada constituye una garantía exclusiva del proceso penal, y esos ministros, 3 ministros contra 2, consideraron que el proceso de faltas no es proceso penal, o que las faltas no son delitos. Por consiguiente, dijo, bueno, esto puede catalogarse como un proceso civil en sentido amplio, entonces no rige la garantía prevista en el Pacto de San José de Costa Rica de la doble instancia. Por consiguiente, desestimaron la excepción de inconstitucionalidad, con la consecuencia de que esos procesos entonces tramitaron en instancia única. Luego la jurisprudencia cambió de la Suprema Corte de Justicia, hubo 2 años en los cuales invariablemente
la Suprema Corte de Justicia desestimó estas defensas o estas excepciones de inconstitucionalidad. Por consiguiente, esos procesos de faltas, esos juicios concretos tramitaron en una única instancia, en instancia única. Luego, la posición de la Suprema Corte de Justicia cambió con la sentencia 32 del 2016, en la cual también en decisión dividida, 3 ministros contra 2 consideraron y declararon inconstitucional este artículo 21, inciso 2 de la ley 19.120. Esos ministros sostuvieron que el proceso por faltas, en rigor, es un proceso penal, hace al derecho sancionatorio y por consiguiente necesariamente para que haya debido proceso tiene que haber 2 instancias. Necesariamente tiene que haber 2 instancias. Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, que también se va a estudiar en profundidad en Procesal 2, son para el caso concreto, exclusivamente para el caso concreto en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? Que si en un proceso concreto se opone la excepción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional esa norma no se aplica solo para el caso concreto, pero para todos los otros casos, todos los otros juicios que se planteen en el futuro, esa norma se aplica, salvo que la parte interesada, en este caso los imputados, opongan la excepción de inconstitucionalidad. Y entonces ahí la Corte va a pronunciarse sobre eso. ¿Qué quiere decir? No tiene efectos erga omnes, generales y absolutos. Esa declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos derogatorios de la norma. La norma sigue viviendo plenamente en el ordenamiento jurídico. Lo único que no se aplica al sujeto que obtuvo esa declaración de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces la norma vive en el ordenamiento jurídico aunque la Corte la haya declarado inconstitucional. Pero el Código General del Proceso prevé como mecanismo para que el legislador tome en consideración que la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional esa norma, lo que prevé es que toda sentencia por la cual la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional una ley sea comunicada al órgano que lo dictó. Si es una ley nacional, esa sentencia que declara inconstitucional esa ley se le comunica al Poder Legislativo. Si es una norma legislativa departamental, un decreto de los gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción, se comunica al gobierno departamental que la dictó. Entonces, a raíz de esas comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia, el legislador declaró inconstitucional, el legislador derogó ese artículo 21, inciso 2, y lo modificó por la ley, que lo estoy mirando acá, el artículo 2 de la ley 19.679 del 26 de octubre de 2018 dispuso que la sentencia definitiva de primera instancia dictada en el proceso de faltas puede ser impugnada ante el juez letrado de primera instancia con competencia en materia penal de turno. Entonces vean que insumió 2 años de declaraciones de inconstitucionalidad comunicadas al Poder Legislativo para que el Poder Legislativo adecuara esta norma legal a la Constitución y al Pacto de San José de Costa Rica y al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia y consagrara la segunda instancia en el proceso por faltas. Entonces ahí ustedes ven la diferencia entre el proceso civil en sentido amplio y el proceso penal con relación a esta tercera garantía que compone el debido proceso, que es el derecho a impugnar las resoluciones judiciales adversas. En materia civil, recuerden lo que les dijimos, tienen las 2 posiciones. Una posición que dice, bueno, el derecho para recurrir ante un órgano de alzada solo rige para el proceso penal, y la otra posición que dice, no, el derecho a recurrir ante un órgano de alzada rige también para el proceso civil. Les vamos a subir estas 2 sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en las cuales ustedes van a ver analizadas en detalle esta garantía del debido proceso que hace al derecho a impugnar ante órganos de alzada. ¿Sí?
Bueno, eso con relación al debido proceso, que también está compuesto por otras garantías importantes que nosotros mencionamos, como la imparcialidad del juzgador, también hace al debido proceso. También hicimos referencia en lo que hace a la imparcialidad del juzgador, que tenemos institutos concretos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar la imparcialidad del juzgador. Lo vamos a estudiar cuando veamos procesos incidentales. Tenemos un incidente nominado, que es el incidente de recusación, por la cual las partes, los sujetos interesados, pretenden, con lo que es una verdadera pretensión incidental, apartar a un juez que ha demostrado o que hay una presunción cierta, una presunción fundada de que puede no ser imparcial en la decisión del juicio. ¿Sí? También el juez natural, la garantía del juez natural, referida en el artículo 19 de la Constitución de la República, cuando dice que quedan prohibidos los juicios por comisión, que dijimos que también hace a las garantías del debido proceso. El juez natural es aquel juez cuya competencia para decidir un litigio emerge de normas legales dictadas con anterioridad a que se produce el litigio o la contienda. Ese es el juez natural, el juez naturalmente competente, porque la garantía del juez natural hace a la imparcialidad. Autores norteamericanos, lo pueden leer en el Federalista, hablan de que es un verdadero derecho humano fundamental el derecho de todo sujeto, de todo ciudadano, a contar con jueces imparciales. Jueces imparciales, todo lo imparcial que permita la condición humana. ¿Sí? Todo lo imparcial que permita la condición humana. Y ahí, bueno, podemos hacer referencia a tres categorías de imparcialidad o de independencia, que simplemente se las menciono, que podemos ahondar tal vez cuando veamos estatuto del juez, que es independencia externa, independencia interna, independencia íntima del juez o del juzgador. Simplemente anótenlo, lo podemos desarrollar en la próxima clase o cuando veamos, aunque sea someramente, el estatuto de los jueces. Bueno, vamos a continuar en la próxima clase con el estudio pormenorizado